Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en esta semana 19 haremos el repaso respectivo a todo lo aprendido en el curso de Geografía. Muy bien, en esta primera pregunta vamos a hacer un repaso de las líneas imaginarias. Recordemos nosotros que tenemos dentro del planeta círculos y semicírculos. Empezamos primero por las líneas básicas, que vendrían a ser el paralelo a la normal, es decir, el plano de la eclíptica y la normal, que es la ubicación que tiene la Tierra frente al Sol. Y sobre esta Tierra, ya derecha, recuerden que está inclinada, vamos a encontrar nosotros el eje terrestre y la línea ecuatorial. Si este planeta lo colocamos de manera correcta, teniendo como base el eje terrestre, encontraríamos entonces círculos llamados también paralelos. Como son infinitos, vamos a trazar los más importantes, que es el círculo ecuatorial, que mide 0, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que mide 23, 27, medida exacta que tiene también la inclinación del eje terrestre, círculo polar ártico y el círculo polar antártico, que son 66, 33, para poder llegar a la medida máxima que tienen los paralelos, que en este caso es 90 de latitud. Si hablamos nosotros de meridianos, tendríamos el meridiano de Greenwich, o meridiano base, que vale 0, y el opuesto, que es el meridiano de 180. El de aquí sirve para ver la hora y el otro para ver la fecha. Además, sabemos nosotros que estas líneas imaginarias llamadas paralelos nos permiten situar zonas térmicas. Entre los trópicos tenemos obviamente la zona tropical o cálida, tenemos aquí la zona templada y en el extremo, pasando el círculo polar, la zona fría. La pregunta hace más alusión al tema de los trópicos y te dice así: determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con la zona térmica tropical de la Tierra. Los trópicos de Cáncer y Capricornio son sus límites, por supuesto, por eso se llama tropical. Registra una marcada amplitud térmica durante todo el año. La amplitud térmica u oscilación térmica hace referencia a la gran variedad de clima que puede tener, porque es la diferencia entre el máximo y el menor clima. Pero nosotros sabemos que esta zona tiene una elevada precipitación y temperatura durante todo el año y por lo tanto no hay una fluctuación en la cual sepamos que desciende la temperatura. Por lo tanto no sería correcto. La sucesión de estaciones en esta zona es muy notoria. Sabemos nosotros que mientras más estamos pegados al círculo ecuatorial, es menos notorio que estaremos entrando en la temporada de invierno. Y hasta podría ser el espacio bien marcado de las horas entre 12 horas y 12 horas para lo que es día y noche. Es la región donde predomina las zonas de alta presión. Recordemos los vientos, teníamos entonces alta presión y baja presión. La baja presión hacía referencia a los ciclones y la alta presión a los anticiclones. Y recordarán ustedes que siempre el ciclón estaba pegado a la línea ecuatorial, por eso teníamos el ejemplo del ciclón ecuatorial. Mientras más estamos en el ecuador existe menor presión. Por lo tanto, no sería correcta y nos quedaríamos con la letra B. Luego habíamos trabajado el tema de las proyecciones dentro de cartografía y decíamos que lo más importante en el tema de cartografía eran las proyecciones, las escalas y las cartas, ¿no es cierto? Si hablábamos de escalas, sabíamos que una escala era igual a distancia del mapa sobre distancia del terreno, y la escala estaba valorada en centímetros. En el caso de las cartas, sabíamos nosotros que teníamos curvas de nivel, teníamos cotas que medían la altitud, que eran equidistantes, teníamos también zonas para saber por dónde nos desplazábamos, porque podría ser una pendiente suave o abrupta. Teníamos también la comparación de líneas con el perfil topográfico cuando eran diferentes, o la isolínea cuando eran igual cota. Y por último tendríamos las proyecciones. La proyección cilíndrica
donde trazamos efectivamente un cilindro sobre la Tierra. Servía para zonas entre 0 y 30 grados de latitud. Teníamos la proyección cónica. Se traza un cono sobre la Tierra al revés o al derecho. Y estaba hecho para zonas de 30 a 60 de latitud. Y teníamos la proyección azimutal, que es zonal, pero en este caso queríamos azimutal polar, que tomaba obviamente la foto a los polos, por eso era de 60 a 90. La cilíndrica era de Mercator y la cónica de Lambert. En este caso, en la cilíndrica nos dábamos cuenta que los paralelos estaban más pegados cuando estaban en el ecuador y se separaban conforme se separaban del ecuador. En la cónica, los meridianos se unían en un punto, y en la azimutal los meridianos eran círculos donde aperturaban todo el espacio en el último círculo, que vendría a ser el polo opuesto. En este caso te dicen, en la siguiente imagen se observa un tipo de proyección cartográfica. A partir de esta, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Se utiliza para representar zonas de bajas latitudes, y bajas latitudes es pegado al ecuador, y sabemos que estamos al contrario en altas latitudes, como es de 60 a 90. Falso. La representación de espacios entre 30 y 45 tendrían menor deformación en el plano, también es falso, porque donde no se deforma sería en 60 y 90. Esta proyección establece que a mayor latitud existe menor deformación, por supuesto, debido a que mientras más estemos cerca de los polos, la foto será mucho mejor. El trazo de los paralelos en el plano son líneas con círculos concéntricos, y como vemos aquí, círculos que se van yendo hacia el centro de la foto. Y nos quedaríamos así con la letra C, porque por lógica esta proyección es la proyección azimutal polar. Luego hemos trabajado nosotros el tema de geodinámica interna y externa. Tendríamos entonces el modelado del relieve. Este se realiza por fuerzas exógenas o endógenas. En las fuerzas exógenas tenemos la meteorización, que se encarga de transformar la roca. Si la fragmenta en pedazos grandes sería física o mecánica, y si la pulveriza y disuelve o descompone sería química. Cuando la roca está suave pasamos al segundo proceso, que es la erosión, que se encarga de transportar la roca hacia otro lugar, generando un relieve por agradación, y en el lugar inicial donde estaba la roca por degradación. En las endógenas tenemos el diastrofismo, movimientos que da la Tierra de manera horizontal o vertical. Si es horizontal le decimos orogénesis, si es vertical epirogénesis. La epirogénesis es más estable y levanta grandes porciones de tierra, y la orogénesis genera lo que son cordilleras y depresiones. La orogénica puede ser por convergencia, si se juntan las placas, o por divergencia, si se separan. Se separan las oceánicas y se juntan la continental con la oceánica en el caso de la subducción, y la continental con la continental en el caso de la abducción. Luego tenemos nosotros el proceso del vulcanismo, que puede ser extrusivo si se manifiesta, o intrusivo si solamente hablamos de la transformación de las rocas ígneas. Y el último proceso de fuerza endógena sería el seísmo o sismo. El seísmo o sismo entonces tiene diferentes elementos. Hablamos nosotros del origen, que es el hipocentro, y lo reconocemos porque habla de profundidad y se manifiesta en la zona externa, que le llamamos nosotros epicentro, y lo reconocemos porque nos hablan de coordenadas. En el camino van a viajar ondas primarias, que son las más fuertes porque viajan por medio líquido y sólido, las ondas S, que solo viajan por medio sólido, y las superficiales, que
La más peligrosa es la Rayleigh y suelen destruir la parte del epicentro en mayor cantidad. Además, cuando hablamos nosotros de todo esto de hipocentro y epicentro, estamos refiriéndonos a la magnitud. Si el sismo es bajo, utilizamos Richter, y si es más de 6.5, utilizamos de momento. Pero si queremos saber los daños, ya no hablamos nosotros de magnitud, sino hablamos de intensidad. Y la intensidad se marca por Mercalli. Muy bien, ahora sí podemos entonces entender la pregunta 3. Un geofísico afirma que los sismos denominados de mayor intensidad tienen gran capacidad destructiva y daño en las diferentes infraestructuras, pues las ondas sísmicas responsables de los mayores destrozos se propagan desde A, el hipocentro en la superficie terrestre. Como sabemos, el hipocentro está a mayor profundidad. La zona de menor disturbación terrestre. Y cuando hablamos nosotros de la zona de menor disturbación, estaríamos hablando entonces antes de la astenosfera, o también en lo que nosotros llamamos las primeras ondas. El epicentro de la superficie afectada, y sabemos nosotros que las ondas que están hacia afuera son las superficiales. El foco hacia la astenosfera superior, y sabemos nosotros que el foco también se le llama al hipocentro y no podría iniciarse el sismo de mayor intensidad en las ondas primarias. La profundidad en el manto inferior, y estaríamos hablando entonces más abajo todavía de lo llamado o de la llamada zona del hipocentro. Por lo tanto, lo común es que para hablar de ondas superficiales estaríamos hablando que nacen en el epicentro, y esas son las que dañan más porque obviamente generan mayor intensidad. Letra C. 4. Estaríamos entrando ahora al tema de relieve en el Perú, y nos hablan un poco de los conos de deyección. Para eso tendríamos que recordar el relieve del Perú, especialmente el relieve de la costa y sierra. La costa es marcada por dos zonas, el llamado litoral y la llamada llanura. Cuando hablamos de litoral estamos hablando de puntas, penínsulas, de esteros donde crecen los manglares, playas, acantilados. Y cuando hablamos de llanura mencionamos las dunas en el desierto, los tablazos en la costa norte que tienen reservas de hidrocarburos. Estaríamos refiriéndonos de los valles transversales porque son cortos. También podríamos hablar de la zona de los volcanes, Arequipa, Moquegua y Tacna, que están pegadas al cinturón de fuego, la zona volcánica. Y llegando a la sierra encontramos la cordillera de la costa. También no olvidemos mencionar las estribaciones andinas y las lomas, que son las que tienen vegetación de invierno. La sierra ya tiene su propia cordillera, la cordillera de los Andes. Tenemos nosotros dos nudos, nudo de Pascua y nudo del Vilcanota. Tenemos tres cadenas, cadena occidental pegada a la costa, cadena oriental pegada a la selva y la cadena central que no termina porque aparece el lago Titicaca. Y de la cadena oriental tenemos una cadena subandina que da más que todo para la selva baja. Cuando hablamos de la sierra ya no hablamos de valles transversales, sino mencionamos nosotros el término valles interandinos, a pesar que son longitudinales, pero el nombre nos podría confundir con la selva. En el caso de la costa, mencionar que los valles transversales tienen también una zona de apoyo que son las pampas, es decir, una zona adyacente a los valles que también sirve para hacer agricultura, o los famosos conos de deyección, que es una zona donde caen los sedimentos a la hora que se realiza el deshielo, llegando a la zona del valle. 4. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los conos de deyección, que justo son los que nosotros mencionábamos. Se originan por procesos geológicos de origen tectónico, y sabemos que no es así porque más que todo es de origen fluvial y parte glacial. Son relieves modelados principalmente por el viento, no porque no es una acción eólica, resultan de la degradación fluvial al igual que los cañones, y en el caso de los cañones son por degradación, pero los
conos de eyección son por agradación y están ubicados en la parte baja del curso de un río, y entonces estaríamos hablando del final del valle. Y nos quedaríamos con la letra C, porque hablamos del cono de eyección con el final donde están los sedimentos. Dimos un espacio para hablar exclusivamente del Valle de la Selva, o mejor dicho, del relieve de la selva, perdón. Tenemos selva alta y selva baja. En selva alta encontraríamos nosotros hongos, que son cañones que aperturan hacia la selva. Encontramos grandes ríos que forman obviamente valles longitudinales. Tenemos la compañía de superficie boscosa en elevación. Y llegamos a la selva baja, que empezamos con los filos. Colinas de poca elevación con algunos arbolitos. Luego tenemos nosotros los altos, terrazas aluviales, que son las ciudades de la selva baja, adecuadas para la agricultura permanente. Gracias a la presencia de las lluvias que vienen desde la selva alta, se ocasiona la formación de restingas para frijol y yuca. Luego tenemos nosotros pequeños pozos que son los bajiales, cuando hay un excedente en las restingas. Tenemos luego el río, ya este río ha comenzado a cambiar de forma y llegan aquí los meandros. Y en cada meandro se desvía y se forman algunas lagunas llamadas cochas o tipishkas. Cuando el río se desborda, genera el sembrío del arroz y de ahí viene el nombre barrial. Y cuando no hay agüita, se seca el lugar y se forma la famosa playa. Al final encontramos un pequeño pantano y va a crecer allí entonces las palmeras, lo que más adelante sabemos que se llaman sabana de palmeras, y estas serían las tahuampas o aguajales. Al final ya encontramos la formación de una cordillera que se extiende de manera transversal, que vendría a ser en este caso la que llega hasta Brasil, que es la Contamana o cordillera de San Francisco. Tenemos entonces, identifica la alternativa que relacione correctamente los relieves de la Amazonía con sus respectivas características. La cordillera de San Francisco, parte de la cordillera oriental que penetra en la región Omagua con cerros de mediana elevación, correcto, porque estamos hablando de cordillera. Altos, zonas de depósito de limio, no, porque no es estiaje. Relieve en la que erosión de las lluvias crea paredes escarpadas y quebradas profundas que se separan entre sí, o terrenos ondulados o planos atravesados por quebradas con talud suaves, que son aptas para la agricultura, suelos no losables, es decir, un lugar donde puedo hacer una vivienda, no se va a empozar, entonces me conviene ahí la ciudad. Barriales, sabemos que se forman por la cantidad de agua y obviamente nos sirven para el cultivo del arroz. Zonas de depósitos de lima y arcilla que se muestran en épocas de estiaje de los ríos. Y filos, relieve en la que la erosión de las lluvias crea paredes escarpadas y quebradas profundas que se separan entre sí. Y en este caso estaríamos hablando para lo que nosotros le llamamos colinas, por eso te dicen de paredes escarpadas, elevación y quebradas profundas para que pasen parte de los ríos. Ahora, en el caso de los barriales, algunos podrían decir, pero confunde un poco con la característica de las playas. Recuerden que lo más importante para nosotros ahorita es la relación del barrial con el río para la formación de lo que nosotros llamamos el cultivo del arroz. Letra B. Pero aquí tendríamos que hacer nuestra pequeña característica o corrección, que recuerden ustedes que en este caso estaríamos relacionando no tanto con el estiaje de sequía, sino con la vaciante de los ríos. Por eso es que nos confundía un poco, ¿no? Pero así no hubiera esa corrección, tú ya sabes que
tendríamos que precisar el hecho de que se relaciona cercana a los ríos, a comparación de los filos que son montañas, de los altos que son terrazas, o de la cordillera que obviamente es un conjunto de montañas. Requén es una provincia de Loreto ubicada en los márgenes de los ríos Ucayali, Tapichi y Yavarín. Marque la alternativa que contenga las características climatológicas de la ciudad en mención. Para hablar de clima, entonces, tenemos que precisar cómo dividir el clima. Topen. Recuerda, costa, sierra, selva. Costa. Costa norte, costa centro y sur. Norte, solcito. Centro y sur, menos sol. Entonces aquí viene el término cálido para el norte y semicálido para el centro-sur. Para saber que estamos en la costa, le aumentamos a ambos términos. Moise. Selva, selva alta y selva baja. Selva alta, poco sol y mucha lluvia. Cálido, una palabra, semicálido, perdón, igual que centro-sur, pero para diferenciarlo de muy seco le ponemos acá muy húmedo. El otro sol es cálido, húmedo, porque llueve menos. No es que no llueva, sino llueve menos. En el caso de la selva baja, recordemos que Loreto y Ucayali tienen además un clima ecuatorial por estar pegados al ciclón ecuatorial, y Madre de Dios tiene un clima de sabana tropical por ser una sabana, por tener las palmeras pegadas al Ecuador y además por tener la cercanía del anticiclón del Atlántico Sur. Y en la sierra empezamos desde abajo contando lo que es templado para valles, frío para algunos valles más altos y mesetas, frígido para las mesetas no habitadas y la puna, y gélido para la zona de los nevados. En este caso estamos hablando de una provincia de Loreto. Por lo tanto, estaríamos hablando de un clima cálido húmedo. 1. Se caracteriza por la presencia de vientos fríos y secos descendientes. Estamos hablando de que van hacia bajito. Y ustedes saben que ciclón sería hacia arriba, entonces no puede ser. Evidencia el fenómeno de la inversión térmica. Sabemos que la inversión térmica es un fenómeno que se da por la formación de nubes estratos. Esas nubes estratos, formadas también por la corriente peruana, impiden el ingreso de todos los rayos solares, entonces no puede ser. Posee intensas lluvias y alta insolación. Sabemos nosotros que la zona es caracterizada por lluvias, quizás no tanto como la selva alta, pero obviamente hay mayor presencia de sol. Destaca como zona de gran nubosidad estacional, y también sabemos nosotros que la diferencia entre lo que es selva alta y selva baja es que en la selva baja encontramos también masas de aires tibios que generan gran nubosidad por la cercanía al ciclón. Letra E. 7. Sabemos nosotros que tenemos un problema del cambio climático, y ese cambio climático se da especialmente por el calentamiento global. Entonces recordemos en qué consiste todo ello. Tenemos gases en la atmósfera que son los gases de efecto invernadero, gases contaminantes creados por la naturaleza para generar el efecto invernadero. Y tenemos gases creados por el hombre derivados del cloro que ya no se pueden utilizar porque según el protocolo de Montreal, estos eran los que dañaban la capa de ozono y se han prohibido. A cambio de esos hay unos gases fluorados que también el hombre está creando, pero que también son contaminantes. En el caso del efecto invernadero, consiste en el ingreso de los rayos solares y rayos ultravioletas a la atmósfera, y también en la expulsión de los rayos infrarrojos de la corteza terrestre. Estos gases de efecto invernadero impiden que todos se vayan y que algunos se queden. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad del clima. El hombre, al hacer crecer estos gases de efecto invernadero, está impidiendo la salida de todos los gases, generando entonces un sobrecalentamiento que es el llamado calentamiento global, y encima es nocivo y tóxico.
Los efectos del incremento de la temperatura en la baja atmósfera, es decir, la troposfera, vienen generando una serie de cambios en nuestro planeta. Es notorio observar en estos últimos años lluvias más intensas, vientos huracanados, heladas, sequías, entre otros. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados que se relacionan con el cambio climático. Las enfermedades como el dengue, la malaria y el paludismo están incrementándose. Es verdad, ¿por qué? Porque al tener mayor presencia de calor y de altas temperaturas, se dan las enfermedades que suelen venir en temporadas de huaicos o de verano. Los pobladores aprovechan la mayor radiación para la instalación de paneles solares. Tenemos que convertir nuestro problema en una ventaja, ¿no? Entonces allí se puede generar lo que es la energía solar. Las comunidades nativas no son afectadas por los intensos cambios, y eso es falso porque todos somos afectados, hasta los patrimonios históricos. Los seres vivos nos venimos adaptando a las condiciones del cambio climático, entonces según lo que se está dando, nosotros tenemos que ver que el clima está cambiando y sin haberlo previsto, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones y vivir con esos nuevos climas. Por lo tanto, nos quedaríamos con la letra D. Muy bien, ahora tenemos la presencia de el tema de las vertientes hidrográficas. Sabemos nosotros que el Perú posee 3 vertientes, la del Pacífico, la del Titicaca y la del Amazonas. Características de la vertiente del Pacífico: son ríos cortos, de amplio torrente, torrenciales, transversales, de ahí viene el tema de los valles, son de régimen irregular, no tienen gran cantidad de agua todo el año, son caudalosos, los depósitos de los ríos del Pacífico, se podría decir, las cuencas son exorreicas, terminan obviamente en el océano, y algunas son arreicas, se convierten en aguas subterráneas. Las del Titicaca se parecen bastante, son cortos, torrenciales, en este caso no son transversales, sino son radial centrípetos, son de régimen irregular, son caudalosos, y la diferencia es que ellos no son exorreicos ni arreicos, sino son endorreicos porque terminan en el lago. Y los del Amazonas son todo lo contrario, en vez de cortos son largos, son torrentosos, pero en su curso inferior son navegables, no son transversales, sino son longitudinales, son de régimen regular, son caudalosos, pero sí se parecen porque son exorreicos, pero no hay arreicos. En este caso nos preguntan, sobre las vertientes hidrográficas del Perú, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los ríos de la vertiente del Pacífico forman cañones muy profundos, y esto sería verdadero. ¿Por qué? Porque estos cañones están pegados a la zona occidental. Los ríos amazónicos, está bien, occidental, y también tenemos los pongos para el lado oriental. Los ríos amazónicos forman meandros en todo su curso, falso. Sabemos que solo en su curso inferior, en la selva baja. La cuenca más caudalosa del Titicaca es la del río Ramis, y en este caso es verdadera porque también es considerado el río más largo. Los ríos Tigre y Morona son afluentes directos del Amazonas, y sabemos que no porque estos derivan del Marañón primero. Entonces nos quedamos con la letra E. 9. Los biomas de praderas y estepas presentan flora y fauna muy variada que se adapta a las características, y para eso entonces nos estarían hablando del tema de biomas. Vamos a recordar un poco el tema de biomas. Teníamos nuestro planeta, lo marcábamos por zonas de 0, 30, redondeando lo que es trópicos, 60 y 90. En las zonas pegadas al Ecuador estaba el bosque tropical, que se caracteriza por tener árboles de 60 metros de altura, monos, gran iluminación solar,
y obviamente una adecuada temperatura, acompañada de una gran cantidad de lluvias todo el año. Luego teníamos la sabana, carecía de los bosques, tenía solamente de galería. Encontrabas helechos, animales grandes como son mamíferos ungulados, y en la parte de América del Sur tenía palmeras. En el caso de la lluvia tenemos una temporada seca y una temporada lluviosa. Luego viene casi en 30 desiertos, aunque existen algunos que sobrepasan los 30, que tienen gran insolación, pocas precipitaciones, la presencia de cactus, de camello y insectos venenosos, entre otros. El bosque tropical, afectado por la tala y la roza y quema, la sabana afectada por el sobrepastoreo y los incendios, y los desiertos por la basura y las viviendas. Luego vamos a la zona templada, en la que nace la pradera o estepa para la zona eurasiática. En este caso se parecen a la sabana, solo que van en elevación, tienen mayor frondosidad de vegetación, el clima ya es variado, hay mayor contenido de espacio frío, pero hay un sol fuerte en verano, y encontramos todos los animales del campo. Luego viene el bosque templado, contrario al tropical, árboles perennifolios y caducifolios, y en el tropical solamente eran perennifolios, es decir, que no perdían sus hojas. Aquí tenemos dos tipos en el templado. Tenemos también la oscuridad presente por la baja insolación del lugar, fríos más extensos, y hasta puede contener nieve, al igual que el bosque de taiga, que solamente está en el hemisferio norte porque es bosque boreal, la presencia de la nieve. Y si hablamos de perennifolios, exclusivamente tienen los coníferos, que son los árboles en forma de cono. Y en las zonas frías encontramos nosotros la tundra alpina para montañas, tundra continental para zonas pegadas a la zona de pueblos como es Alaska, y la tundra polar obviamente en los polos norte y sur. En el caso de los biomas de pradera y estepas, nos hablan de la flora y fauna adaptada a qué característica. Correspondientes a zonas tropicales, no, porque hemos visto que está en zona templada. Singulares de zonas circumpolares, es decir, de zonas frías, tampoco. Propias del solsticio de invierno, estaríamos hablando entonces de la presencia de verano, opuesta a la presencia del verano, solamente del frío, y no es así porque sabemos que está durante todo el año y se caracteriza por tener marcado su verano e invierno. Longitudinales de zonas orientales, solamente en las zonas de la selva, y no sería correcto. Y nos quedamos entonces latitudinales del clima templado, marcados por la latitud sobrepasando los 30 grados de latitud norte y sur. Ahora nos hablan un poco de los problemas que afectan los recursos naturales. Tenemos deforestación, la tala indiscriminada sin sembrío, las diversas contaminaciones ocasionadas por el hombre, de repente la desertificación que se provoca por el gran exceso de las sequías o también por el sobreriego que se da en el lugar. Y aquí tendríamos, elige la alternativa que relacione los principales problemas ambientales con las medidas recomendadas para reducirlos. Contaminación edáfica, es decir, del suelo, capacitar a las personas que están residiendo allí para lo que es las actividades económicas, construir lagunas de oxidación o rotar las tierras de cultivo. Y en este caso sabemos que se contamina el suelo cuando los nutrientes se agotan porque hacemos un excesivo uso de pesticidas o un monocultivo, entonces nos quedaría aquí rotación de tierras de cultivo. Deforestación, que es la tala. En este caso sería capacitar a los colonos para que sepan que no es adecuado talar todos los árboles sin reforestar y que además contribuye a una mayor contaminación en vez de la producción de oxígeno. Contaminación del agua, construcción de lagunas de oxidación, porque estas van a permitirnos tratar las aguas servidas o de desagües. Nos quedamos entonces con la letra C. Luego vamos al tema de las ecorregiones. Recordemos a Pulgar Vidal, Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera, Selva Alta, Rupa Rupa, Selva Baja, que va a ser BRAC-E, priorizar el tema de flora y fauna. Así que Yunga, Quechua y Suni lo va a unir porque todos son valles, le va a decir serranía esteparia. Puna y Cordillera los va a unir también porque en Cordillera no tenemos muchas plantas y animales, casi todas vienen de la Puna o de los valles, así que este le va a decir Puna y Altos Andes. Selva Alta lo mantiene, Selva Baja también, pero fracciona lo que es Madre de Dios
porque es la sabana de palmeras, y le va a poner así, específicamente sabana de palmeras. En esta zona le va a decir el páramo, importante por el paso por Cuya, donde cruzan animales de la selva a regiones de la costa norte. Y la costa la va a dividir primero en mar frío para la corriente peruana, mar tropical para la zona del Pacífico, que es afectada por la contracorriente, desierto del Pacífico, la distancia del mar frío, y en el mar tropical estaría el bosque tropical, pero como sabemos solamente en Tumbes llueve todo el año y las otras zonas son bosque seco ecuatorial. Sabemos también que cada flora y fauna es distinta. Mar frío, tenemos nosotros peces y aves, mar tropical, específicamente moluscos y crustáceos, desierto del Pacífico, tendríamos nosotros las lomas, el zorro, bosque seco, algarrobo, babali blanca, zorro de sechura y oso de anteojos, bosque tropical, la zona de manglares, la parte del caucho y también monocoto y sajino. Estamos hablando de serranía esteparia con mito y tola, cóndor, puna y altos Andes, estaríamos hablando de la puya raimondi y los auquénidos. Páramo, estamos mencionando la zona de Cajamarca y Piura, orquídeas, especialmente la cantuta, tapir de altura o tapir enano como le llaman, selva alta, gallito de las rocas, superficie maderera, selva baja, sajino y sabana de palmeras, obviamente el aguaje, el lobo de crin como el animal, ciervo de los pantanos y el toco o tucán gigante. 11. Algunas condiciones ambientales son adversas para la vida, por ejemplo, las prolongadas sequías, heladas y la menor cantidad de oxígeno en algunos espacios de nuestro planeta. Esto ocasiona la adaptación de un tipo de flora y de fauna, tal es el caso de mamíferos que lo habitan con pelaje abundante. Del texto se infiere que se trata de la ecorregión. Nos hablan de heladas. Cuando hablas de heladas, estás hablando de la sierra. Estaríamos eliminando entonces el mar frío, estaríamos eliminando sabana de palmeras, estarías eliminando bosque seco ecuatorial. Y te queda serranía y puna. Pero nos hablan de las partes más altas, que es lo que muestra una helada, la altitud. Y nos hablan también de animales de amplio pelaje. Y nos recordamos nosotros a los auquénidos. Y auquénidos se encuentran en la puna y altos Andes, que sería nuestra respuesta a la letra D. Hablamos luego de la protección de los lugares o de los espacios, tanto por la UNESCO como por nuestro país. La UNESCO destina 2 zonas de protección, reserva de biosfera y reserva de biodiversidad. En reserva de biosfera protegemos una comunidad específica, personas, más el espacio natural, medio ambiente. En la reserva de biodiversidad se cuida el espacio del agua, como es Antártida y Amazonía. Y el Parque Nacional es un tipo de área natural de protección. Las ANP se dividen en 2 grupos, que son tangibles e intangibles. En las tangibles puede ingresar a hacer actividades económicas y en las intangibles solamente puede hacer turismo, porque acá hay especies en peligro de extinción. Intangibles tenemos nosotros parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Históricos relacionados, como su nombre lo dice, con un hecho histórico. Santuario nacional protege una determinada especie y parque nacional varias especies en el lugar. Tangibles pueden estar las reservas nacionales, cotos de caza, bosques de protección, reservas comunales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, y todos estos son buenos o aptos para actividades económicas regulares. Ya sabiendo la característica principal de cada uno de ellos, podemos entonces encontrar la respuesta correcta. Reserva de biosfera, cuida una comunidad por medio de la UNESCO. Cutervo protege a los bosques montanos. La UNESCO categorizó los territorios destinados a la colonización que colindaban el Parque Nacional El Mano y la zona reservada. La estación científica ubicada en la isla Rey Jorge. Cuando hablamos de estación científica Rey Jorge, estamos hablando de Machu Picchu, estamos hablando de el permiso que tiene el país para poder estar allí haciendo investigaciones científicas por el Tratado Antártico, y llegamos allí por el buque oceanográfico Carrasco. Entonces hablamos obviamente de una reserva de biodiversidad. La UNESCO entonces sería reserva de biosfera, y Cutervo, que protege una especie de forma intangible, sería Parque Nacional. Nos quedaríamos entonces con la letra C. 13. En una nota periodística se observa la siguiente imagen de una caleta de nuestro litoral central costera. En esta resaltaban el tipo de pesca que realizan los pescadores. Determine las proposiciones correctas de esta
deportiva periodística. Entonces aquí hablamos un poco de las actividades económicas y sabemos que existen actividades primarias, secundarias y terciarias, y en esta pregunta la relacionamos más con el bloque primario. En el bloque primario tendríamos entonces agricultura y ganadería, sector agropecuario, y aquí lo más importante es recordar que existe forma intensiva y extensiva, intensiva para la costa y extensiva para la sierra, intensiva para selva alta y extensiva para selva baja. Intensiva se relaciona con buena maquinaria, generación de divisas, técnicos, especialistas, veterinarios, canales de irrigación, para nosotros poder obtener el agua. En el caso de la extensiva, con lo tradicional, con andenes y hasta simplemente con un espacio grande en el cual puedan crecer de manera natural. Si hablamos nosotros de pesca, recordemos que hay 2 zonas actualmente nada más, la de bajura artesanal o mediana escala y la de mayor escala o industrial. Mayor escala industrial es de 5 a 200 millas, tienen permiso satelital, tienen además permiso de peso y tienen mayor ingreso de divisas. Y en el caso de pesca de bajura o de mediana escala, tenemos aquí en el caso de la bajura, no tienen que pagar impuestos ni rendir cuentas al Ministerio de Producción. Además tenemos el tema de que no pueden pescar todo tipo de peces. En cambio en la mediana escala pueden pescar anchoveta y sardina, pero solamente para el mercado de consumo interno, y tienen protección satelital. En este caso estamos observando la pesca artesanal. Justo dice allí la presencia de embarcaciones sin un motor, personas que están de manera, se podría decir, sencilla para el tema de la pesca y sin ninguna información satelital. 1. Sus embarcaciones están autorizadas para navegar hasta las 5 millas, y obviamente es correcto. ¿Cuenta con el apoyo financiero gubernamental y local? No, porque no son industriales. ¿Contrata personal especializado en navegación? Tampoco, porque simplemente las personas dedicadas a esta pesca, su extracción está destinada al consumo humano directo y abastece el mercado interno, y eso sería correcto, la letra B. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, recordemos el tema de la minería. En el caso de la minería, tendríamos pequeña, mediana y gran minería según las toneladas. Gran minería, más de 5.000 toneladas de extracción y obviamente también mayor cantidad de dinero invertido. Y si hablamos de impuestos, tenemos regalía minera, que es mensual por el consumo de un recurso no renovable, derecho de vigencia para el valor del contrato y el gravamen minero por utilizar recursos del Perú, que es el 15% de destino. Y cuando hablamos de canon nos referimos al 50% que le tienen que dar a los gobiernos regionales por la extracción de impuestos a esas concesionarias y además por la extracción de los recursos de su zona. En la pregunta 14 tenemos ya el tema sobre sector secundario y terciario. En el caso del sector secundario nos referimos directamente a la industria, que puede ser ligera de consumo o pesada en el caso de la minería. Recordemos que en el tema de pesada la relación entre siderúrgica y metalmecánica. Primero se genera la siderúrgica y luego la metalmecánica. En el caso de la siderúrgica hablamos de piezas pequeñas y metalmecánica, estructuras grandes como puentes, maquinarias, entre otros. Y ligera es todo lo que es alimentos, farmacéutica, para el consumo del mercado. Y luego tenemos en el sector terciario, servicios y comercio. En este caso vamos a enfocarnos en el comercio. Tenemos comercio interno y externo, y en el caso de comercio externo recordemos que teníamos productos tradicionales y productos no tradicionales. Los productos tradicionales tenían venta rápida, menor valor agregado, competencia directa en otros países, y en el caso de no tradicional no teníamos tanta competencia, podríamos aprovechar y ponerle un precio más alto, pero no se demandaba de manera seguida. En este caso la pregunta hace alusión más al comercio y te dicen: el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha venido promoviendo en los últimos años la venta de los productos no tradicionales que tienen mayor valor agregado en diferentes países del mundo. Sobre este sector se puede afirmar que los mayores envíos se destinan hacia Asia y la Unión Europea. Y es correcto, debido a que de manera tradicional lo hacemos más que todo a Norteamérica y el mismo América, la parte de Sudamérica, ¿no?
Los mayores ingresos provienen del sector agropecuario y pesquero, y sabemos que también es correcto, especialmente por la extracción de pota, arándanos, palta y mangos. El café y el cacao son sus principales productos de exportación, y sabemos que el café y el cacao están en los rubros de productos tradicionales. En el sector químico destacan los envíos de óxido, zinc, entre otros. Y sabemos entonces que estos son productos químicos de exportación no tradicional, por eso sería correcto. Y los otros que derivan más que todo de la minería directamente son tradicionales. En los últimos años, a pesar de los esfuerzos, ha decrecido la guerra comercial. Y eso es falso porque, al contrario, ha ido mejorando la venta de los productos no tradicionales que generan mayor ingreso, pero en tiempos prolongados. Por eso nos quedamos con la letra A. Luego tenemos una pregunta sobre densidad poblacional, sobre el censo en general. Teníamos variables, recuerden ustedes las variables demográficas, población absoluta, que es la totalidad de la población, densidad poblacional o población relativa, que es habitantes por kilómetro cuadrado, tasa de fecundidad para ver cuántos hijos tiene una mujer, entre en este caso 15 a 49 años, tasa de natalidad y tasa de mortalidad, cuántos nacimientos y muertes hay en cada 1000 habitantes en el periodo de un año, la esperanza de vida, a cuánto máximo en promedio llegan a vivir en nuestro país. Además sabemos también que hay una variación en la población de la sierra a comparación de todos los años. Casi ya en la costa se considera la región más poblada. Además de ello, sabemos también que la densidad mayor la tenemos en el Callao y San Juan de Lurigancho, si hablamos nosotros de provincias o distritos. Y recordemos también la distribución rural y urbana. La zona rural tiene menos población que la zona urbana, que se caracteriza por tener más de 100 viviendas continuas y contiguas. En el censo poblacional 2017, la región Callao tuvo una población censada de 994.494 habitantes, distribuidos en una superficie de 145.9 kilómetros cuadrados. Del texto se puede inferir que esta región tiene territorio para expandirse horizontalmente, es decir, seguir creciendo. Y sabemos nosotros que Lima y Callao ya espacio ya no tienen para la forma horizontal, sino crecimiento vertical. Tiene una tasa de crecimiento vegetativo en contracción, que era crecimiento vegetativo, la resta entre lo que es nacimientos y muertes, sin sumarle la distribución del flujo migratorio. Y en este caso no es que se haya contraído porque no hay una diferencia entre muertes y nacimientos, y además no nos informan esos datos. Presenta una tasa de morbilidad y mortalidad, y en este caso vemos que hay mayor cantidad de habitantes y no nos mencionan tampoco el número de muertes. Ha experimentado un decrecimiento poblacional acelerado, y al contrario, vemos que sigue aumentando. Es la división administrativa con mayor densidad poblacional del país. Por supuesto, si es esa división, obviamente está saliendo un amplio número de más de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Hablamos de división administrativa porque si hablamos de distritos también tenemos la razón que San Juan de Lurigancho sobrepasa el volumen dentro de lo que es Lima. Letra A. 16 hace referencia a lo trabajado en el tema de organización territorial del Perú. Hablamos de la regionalización, y recuerdan ustedes que la regionalización del Perú genera la creación de 25 regiones que integran 24 departamentos más el Callao, pero exceptuamos a Lima Metropolitana, que no tiene región pero recibe dinero como si fuera una región, por lo tanto el presupuesto se divide en 26. Por otro lado, también hablamos nosotros que la descentralización es un programa para poder integrar los espacios, al igual que las fronteras, que ahora ya no se ven como una línea divisoria, y creamos entonces no solamente la línea, sino lo que es la región fronteriza, que vendrían a ser los 9 departamentos pegados a países, la zona fronteriza, que son provincias dentro de estos 9 departamentos que están cerca a los países. Tenemos área fronteriza, que son distritos y centros poblados, además de infraestructura tangible pegada obviamente a los países. Tenemos frontera viva, que son las personas que viven en el lugar, y las conurbaciones, y una conurbación es la unión de dos espacios para poder administrarse conjuntamente y crear
servicios entre los dos de forma mancomunada. Sobre esta descentralización, marquemos la alternativa correcta. El Estado peruano la formalizó desde el año 2002, sí, debido a que antes solamente tendríamos nosotros proyectos, pero nos habían dado un carácter formal a la descentralización y la formación de regiones. Es un proceso gradual, permanente y dinámico en distintos niveles, por supuesto, porque no solamente es crear el nombre de región, sino también que los recursos se puedan ir distribuyendo y que hay una autonomía dentro de estas regiones. Es una política permanente del Estado con carácter obligatorio, debido a que es necesario y además se tiene que erradicar el centralismo en el país. La integración fronteriza es un ejemplo de descentralización y en este caso no, porque cuando hablamos de descentralización es de separación y no de la unión de los espacios. Por lo tanto, nos quedamos simplemente con la letra A. Y ya estamos en nuestras dos últimas preguntas sobre continentes. Y en este caso vamos a hacer alusión a lo que es América y a lo que vendría a ser Europa, que son los continentes más relacionados con nuestra realidad. Este sistema de montañas corre paralelo a la costa occidental de América del Norte, abarcando territorios de Canadá y Estados Unidos. Además surca por el río Colorado, que lo erosiona y forma un gran cañón. El texto se hace referencia a, y sabemos nosotros que según la ubicación de las cordilleras, tendríamos los montes Apalaches, que están cerca a la zona oriental, la Sierra Madre Occidental, que se extiende hasta la zona de México. Y si hablamos nosotros de la cordillera que genera el río Colorado y tiene el Gran Cañón, estaríamos hablando entonces de las montañas rocosas, también conocidas como rocallosas. 18. Establezca la relación correcta entre los ríos de Europa y los lugares donde desembocan. Entonces aquí podríamos recordar algunos de los ríos. Tenemos el Danubio, que se generaba en las zonas de Alemania. Tendríamos también el Rin, también en la zona alemana, el Volga cerca a la zona de Rusia, y el Ebro, que lo encontramos nosotros lejos de la zona rusa, lejos de la zona alemana, y que la vamos a encontrar cerca a la zona más septentrional del lugar. Entonces así podríamos nosotros especificar la división, y sabíamos entonces que el Danubio va a estar desembocando en el Mar Negro, que es el mar característico alemán, en la zona austral. Tenemos el Ebro, que va a terminar en el Mediterráneo. Tenemos también el Volga, recuerden que está cerca a la zona Ural, y estamos hablando de Rusia, sería el Mar Caspio, y el Rin en el Mar del Norte. Tendríamos así la letra D de D. Ahora sí, jóvenes, damos por concluido todo lo aprendido durante el curso y les deseamos que ustedes tengan un excelente rendimiento en los exámenes de la pre y también en su vida universitaria.